que más se utilizan en neonatología. Uno de los procedimientos que más usamos en neonatología es la punción lumbar. ¿Y para qué utilizamos la punción lumbar? Cabe resaltar que este es un procedimiento invasivo en el cual debemos informar a la familia para que se realice el consentimiento informado. Es decir, debemos de explicar a la familia por qué vamos a hacer la punción lumbar, en qué consiste, cuáles son sus efectos benéficos y también colaterales, de tal manera que la familia esté al tanto de todo el procedimiento, porque es un proceso invasivo. Entonces, ¿cuándo vamos a indicar una punción lumbar? Generalmente, desde el punto de vista diagnóstico, cuando estamos sospechando, por ejemplo, una meningitis o una encefalitis, o cuando hay convulsiones febriles atípicas, o estamos estudiando bacteriemia. En neonatología también se utiliza para descartar neurosífilis. Recuerden ustedes que si tenemos un neonato con sífilis o hijo de una mamá con sífilis, estamos en la obligación de descartar que haya neurosífilis. ¿A través de qué? A través de una punción lumbar para luego realizar el BDRL en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuándo más? Cuando tenemos sospecha pues, de síndrome de Guillain-Barré, en el lupus eritematoso, o cuando hay tumores metastásicos del sistema nervioso central. También lo utilizamos para medir la presión intracraneana o comprobar pues hemorragia subaracnoidea, ¿no? Por ejemplo, hacen la punción lumbar y lo único que encuentran es líquido sanguinolento. Desde el punto de vista terapéutico, también podemos administrar por vía intratecal una serie de fármacos, ¿no? Y también en los casos de hidrocefalia para la reducción de la presión intracraneana. ¿Cuándo o en qué condiciones hay contraindicaciones de una punción lumbar? En los signos de hipertensión endocraniana, sobre todo antes de realizar una punción lumbar, debemos valorar si existe o no un incremento de la presión intracraneana. De tal manera que se tiene que extraer punción lumbar o líquido cefalorraquídeo por punción lumbar, esto va a crear una gradiente de presión cefalocaudal, de tal manera que favorece la aparición de una herniación cerebral y provocando el enclavamiento, que esto puede conducir inclusive a la muerte. ¿Cuándo más está contraindicado? Cuando hay una inestabilidad hemodinámica. Recuerden que para hacer la punción lumbar el paciente o está sentado o está echado, de tal manera que si hay una flexión excesiva del tronco o del cuello durante la punción lumbar, se puede producir hipoxia ya en el neonato o síntomas similares en pacientes que estén cursando con shock. ¿Cuándo más está contraindicado? Cuando hay una infección localizada a nivel de la zona de la punción lumbar. O sea, si hay alguna herida o alguna úlcera, de preferencia no se hace la punción lumbar. ¿Cuándo más? Cuando hay trombocitopenias o hay un CID o coagulopatías o que tenga una lesión espinal, por ejemplo, un meningocele. ¿Qué equipos y materiales requerimos, no? Primero, el equipo médico, en este caso es el médico, una enfermera y un auxiliar. Debemos requerir pues, todo el equipamiento estéril, ¿no? Gorro, mascarilla, bata o mandilón, guantes estériles, gasas. El antiséptico, generalmente utilizamos una solución alcohólica ayudada. Generalmente eso es en menores de 10 años, o a partir de los 10 años debemos usar esa solución. En la actualidad utilizamos clorhexidina al 2%. ¿Por qué no sustancias yodadas? Porque a través de la piel se puede absorber el yodo y eso hace una deprivación de tal manera que podemos tener un hipotiroidismo secundario.
¿Qué más? Materiales para la aplicación de la anestesia local, que pueden ser jeringas, agujas subcutáneas. Pero lo que más se recomienda en la actualidad es utilizar la crema EMLA, ¿no? Porque es de anestésico tópico, de tal manera que no tenemos que hacer ninguna hincada, ¿no? ¿Qué otros equipos? Pues los trócares de punción lumbar, que son agujas terminadas en bisel, que tienen una punta cortante y poseen un fiador. También se pueden utilizar algunas agujas cónicas que son atraumáticas. Que realmente en la práctica no usamos esto, usamos una aguja común y corriente, ¿no? Una 22 por 1 o una 25 por 3 cuartos. Entonces, en niños mayores podemos utilizar una 20 o una 22. En neonatología generalmente una 22. Y además podemos usar agujas de venopunción sin fiador, ¿no? Pues el 21 o 23. Hay que tener a la mano los frascos estériles, que generalmente son transparentes. Hay que tener el número necesario para el número de muestras que vamos a obtener. Es ideal tener un manómetro para medir la presión del líquido cefalorraquídeo con una llave de 3 pasos, si fuera necesario. No un lavatorio donde depositar pues, los elementos utilizados, excepto las agujas que tienen un lugar específico un contenedor específico para ser desechadas. Y la forma como etiquetar las muestras. ¿Cómo es la técnica? Dependiendo en este caso, si es un niño mayor, o sea, si está en edad de comprender 6, 8 o 10 o más años, se le explica el procedimiento, ¿no? La postura que debe tener, es muy importante para que no se mueva durante la punción. Hacer hincapié que esto es rápido y que no tiene mayores complicaciones. El lugar elegido por la accesibilidad, ya que nos permite una mayor apertura entre las apófisis espinosas, siempre son los espacios L3, L4, de L3, L4 o L4, L5. Esos son los dos lugares más recomendados, mejor recomendados. En la punción lumbar sin carácter de urgencia, pues se puede utilizar como anestésico local la crema EMLA. En realidad es la recomendación generalizada en la actualidad, ¿no? Inclusive, como les repito, en neonatos ni siquiera utilizamos eso. ¿Por qué? Porque el Lincoln es tan rápido que más nos demoramos en poner anestésicos si es que es por vía subcutánea o el uso de la crema, que hay que utilizarla por lo menos media hora o una hora antes. La punción lumbar puede realizarse con un paciente ya sea sentado o en decúbito lateral. ¿Cómo es la descripción en un paciente sentado? Generalmente es más frecuente pues, para niños y adolescentes, donde se sitúan con los miembros inferiores colgando, ¿no? En el borde lateral de la cama, de forma que la línea que une las apófisis espinosas corten perpendicularmente a la de la cama. Esta, a su vez, en posición horizontal, de tal forma que la columna vertebral no experimente ninguna rotación que pueda dificultar la punción lumbar. Una vez lograda esta posición, con la enfermera frente al paciente, que ella es la que brinda el apoyo físico, se hace cruzar los miembros superiores tomándose de los hombros y se le pide que flexione la columna lumbar y la cabeza apoyándose sobre el ayudante. En realidad, en neonatos se lo puede hacer en forma sentada, de tal manera que la cabeza del neonato va pegado, o el mentón va pegado al pecho, ¿no? Y en la parte abdominal generalmente se le pone un rodete o una frazada, de tal manera que podamos tener el neonato sentado en forma vertical con la cabeza flexionada
y el mentón pegado al pecho. Debemos evitar hiperflexión porque produce hipoxia, ¿no? Es aconsejable administrar oxígeno durante unos minutos, siempre y cuando sea un neonato inestable. Se evitará pues los movimientos manteniendo al niño tranquilo, ya que los movimientos dificultan la punción, de tal manera que altera la presión del líquido cefalorraquídeo y aumentan los riesgos. En cambio, en posición de cúbito lateral, en realidad para algunos es la más recomendada o la más adecuada, sobre todo si se quiere medir presión intracraneal. El decúbito puede ser derecho, lateral puede ser derecho o izquierdo, dependiendo de la preferencia en este caso, del médico que realiza la punción lumbar. De modo que esté cómodo para manejar la aguja de la punción lumbar. La cama debe estar en perfecta horizontal, el paciente en el decúbito lateral elegido, de modo que la línea que une ambas crestas ilíacas esté en forma perpendicular a la de la cama. La flexión de los muslos sobre el abdomen, de modo que las rodillas estén en contacto entre sí y sean simétricas, lo más cerca posible junto al abdomen. El cuello no tiene que estar completamente flexionado, la cabeza debe estar a la misma altura que la zona lumbar y debemos constatar que se mantenga la permeabilidad de la vía aérea. De tal manera que la enfermera siempre se va a ubicar frente al paciente, ayudando a mantener la posición. Asimismo, la enfermera tiene que mantener al paciente en una correcta posición. O sea, si el paciente se mueve va a ser dificultoso pues, para hacer la punción lumbar. Inclusive el primer hincón, aún así el neonato se va a mover. Por eso requiere estar bien inmovilizado. Y si se mueve, pues hay mayor dolor y obviamente la punción lumbar va a ser traumática. ¿Cómo preparamos la zona donde vamos a hacer la punción lumbar? Debe haber un campo estéril, ¿no? Obviamente hay lavado de manos previo al procedimiento. El médico tiene que calzarse los guantes, ¿no? Y limpiar la zona lumbar con una solución antiséptica, en este caso, como les dije, es la clorhexidina al 2%, y se comienza del centro a la periferia, ¿no? Formando un círculo que se va agrandando y que llega hasta las crestas ilíacas y por encima de ellas inclusive. Una vez que se tiene el paciente en la posición adecuada, el médico va a verificar los reparos anatómicos, ¿no? Se palpa la cresta ilíaca y se desliza el dedo hacia abajo, hasta el cuerpo vertebral L4, ¿no? Después se utiliza el espacio intervertebral L4, L5 como sitio de la punción lumbar, o puede ser L3, L4. En ocasiones es más fácil efectuar una marca con la uña en el lugar exacto para marcar el sitio, ¿no? Recordemos que eh, si está en posición correcta, podemos ubicar fácilmente el espacio intervertebral. De tal manera que marcamos con la uña y por encima de ella vamos a hacer la punción lumbar, ¿no? Dice, en este momento, si se desea, se administra lidocaína vía subcutánea. La administración de lidocaína durante el procedimiento no reduce la inestabilidad fisiológica. Eso dice la teoría, pero en la práctica, como les comentaba hace un rato, no utilizamos ni lidocaína por vía subcutánea, salvo que tengamos EMLA, y si no, se hace sin anestesia. Como les decía, es solo un hincón. Entonces, ¿qué materiales requerimos? Pues sus tubos estériles, la aguja, gasas, una pinza. Aquí tenemos la zona donde vamos a hacer la punción lumbar. Entonces, particularmente para mí es mucho más fácil hacerlo en posición sentada. Entonces es importante
que esté lo más inmovilizado el neonato, de tal manera que la enfermera delante del abdomen le puede poner un rodete o una frazada en forma de rodete. ¿Para qué? Para darle la estabilidad a la columna. Entonces aquí el médico está tomando como parámetros las crestas y traza una línea imaginaria para obtener el espacio, ¿no? Que va a ser L3, L4 o L4, L5. Entonces aquí marca y encima de ello, de la uña, por ahí va a ingresar la aguja de punción lumbar. Ahora, en otros lugares, o incluso la técnica refiere pues que debe ser una aguja exclusivamente para punción lumbar, que tiene pues un mandril, de tal manera que cuando ingresamos, sacamos el mandril y recién empieza el goteo, ¿no? En realidad, en forma práctica, utilizamos una aguja de venopunción, en este caso una 21, una 22 por 1, y ingresamos. Entonces, a nivel del gollete, vamos a ver la aparición del líquido cefalorraquídeo y se recolecta gota a gota. Entonces, la teoría dice, se toma la aguja de la punción lumbar de modo que en el cono de la aguja se apoye en la yema del dedo pulgar. Con la otra mano se da dirección a la aguja en forma perpendicular al plano lumbar. Se introduce la aguja de la punción lumbar con una ligera presión y lentamente se avanza de tal forma de poder percibir todos los planos que atraviesa la aguja, con el bisel paralelo a las fibras del ligamento espinal y debe avanzar perpendicular al eje cráneo-espinal, ligeramente inclinada hacia arriba, hasta percibir una superficie semidura, que es la dura madre, es decir, vencemos esa resistencia. Dicen, neonatos por lo general no se percibe que se atraviesa la dura madre, y con frecuencia es necesario retirar el mandril para evitar avanzar demasiado y obtener una muestra sanguinolenta. Esto es cuando se utiliza la aguja con el mandril. Pero como les decía, nosotros utilizamos la aguja de punción normal. Entonces, sí vamos a percibir esta resistencia que es de la dura madre. Entonces, se vence esa resistencia y automáticamente vamos a ver a través del gollete de la aguja la aparición del líquido cefalorraquídeo. La teoría dice, se retira el mandril y antes de perder una gota de este líquido cefalorraquídeo, ¿no?, se conecta al sistema para medir la presión si es que esta procede. Se debe recolectar el líquido cefalorraquídeo gota a gota en los distintos frascos y se evalúa el aspecto del color. La recolección no es por aspiración, es gota a gota en forma espontánea. Generalmente utilizamos 2 o 3 frascos, ¿no? El primer frasco, generalmente utilizamos 15 a 20 gotas, que equivalen más o menos a 1 mililitro. Y generalmente eso es para gram y citoquímico. Y el otro frasquito puede ser para cultivo de líquido cefalorraquídeo. Entonces, nunca se debe aspirar para extraer líquido cefalorraquídeo, ¿no?, o acelerar la extracción. Esta siempre debe ser gota a gota y en forma espontánea. El volumen del líquido cefalorraquídeo, ¿no?, depende de las determinaciones que se pidan. El neonato generalmente basta con 2 mililitros. Por eso le decía 1 o 2 frascos, o diré 2 o 3 frascos que puedan recolectarse alrededor de 15 a 20 gotas en promedio. ¿Qué más? Hay que identificar y enumerar el orden por orden de salida de la muestra de líquido cefalorraquídeo, es decir, frasco 1, frasco 2 o frasco 3, ¿no? Antes de retirar la aguja, se introduce el mandril para evitar la aspiración de aracnoides o raíces nerviosas y se presiona pues, la zona con una gasa estéril durante unos 3 a 5 minutos. Y se aplica un apósito estéril, ¿no? Se coloca al paciente en posición cómoda, se retira el material y se registra todo el procedimiento,
tanto en la hoja de enfermería como en la evolución del paciente. Igualmente, si ustedes revisan la teoría, pues por eso me he tomado el trabajo de transcribir muchas cosas que en la práctica en realidad no se hacen, ¿no? Pero que es importante que uno tenga el conocimiento. Entonces, si es un niño mayor, por ejemplo, que ya entiende, hay que prepararlo, sobre todo porque va a estar ansioso ante la punción lumbar, ¿no? Entonces, sedación no farmacológica, se requiere pues un ambiente tranquilo. La teoría dice que se recomienda que esté presente el papá o la mamá durante el procedimiento. Particularmente no comparto ello porque a veces el padre o la madre va a estar mucho más nerviosa o nervioso que el hijo, de tal manera que ya no solamente tenemos el paciente, sino también el familiar, como dice, ansioso. Si el niño tiene edad para comprender, pues hay que explicar el objetivo y el desarrollo de la prueba. Otro recomienda sedación farmacológica para pacientes colaboradores que tengan mayor de 4 a 6 años, óxido nitroso al 50% con oxígeno inhalado, o utilizar pues midazolam por vía oral intranasal o endovenoso inclusive. Es una sedación corta. Como lo repito, en la práctica no hacemos estas cosas. Si bien es cierto, la teoría está específica en estos casos, pero en la práctica es un procedimiento mucho más rápido, que a veces no lleva más allá de un minuto. Además, el control del dolor, ya sea con anestesia local tipo EMLA, ¿no? O crema de lidocaína al 2.5, asociada a perilocaína al 2.5, cloruro de etilo. Posición, pues en decúbito lateral o sedestación. Aplicamos un antiséptico en la parte inferior de la espalda con movimiento circular desde el centro hacia la periferia, incluyendo flancos, el inicio de los glúteos y ambas crestas ilíacas. Y hay que poner un campo estéril. La teoría misma dice que hay dos tipos de agujas para la punción lumbar, las traumáticas, tipo kink, o las atraumáticas, tipo Sprott. En las traumáticas el orificio es distal con un bisel afilado, son las que más se utilizan en nuestro medio. Como le digo, nosotros usamos una de venopunción, que sería pues una traumática. Y en las tipo Sprott, la punta es roma, sin filo, pero tiene el mandril. El orificio está en la parte lateral de la aguja y se asocian a menor incidencia pues, de complicaciones postpunción. El tamaño de la aguja hay que utilizarla de menor calibre, de tal manera que permita extraer una muestra de líquido cefalorraquídeo en forma adecuada, generalmente la 22. El punto de entrada, pues se ha de buscar el punto de entrada palpando el espacio interespinoso, que queda por debajo de la línea que une las dos crestas ilíacas, y corresponde pues al cuerpo vertebral L4 o el espacio intervertebral L4 o L5. Se debe puncionar en el primer o segundo espacio intervertebral inmediatamente inferior a esta línea, que corresponde a los espacios L4 o L5, ¿no? Ambos inferiores a la terminación de la médula espinal en el niño, que es al nivel de L3 aproximadamente. ¿Cómo debemos introducir la aguja? Eso va a estar en función a la orientación del bisel de la aguja, ¿no? Sobre todo en las agujas traumáticas, debe ser paralelo a las fibras longitudinales de la dura madre, para evitar el desarrollo pues, de complicaciones postpunción. Si el paciente está sentado, el bisel va hacia un lado. Si está en decúbito lateral, el bisel va hacia arriba o hacia abajo. Entonces se ha de insertar la aguja con una inclinación aproximadamente de 15 grados en dirección al ombligo. Y los ruidos o sensaciones percibidas en el avance de esta aguja se corresponden pues con la perforación de distintas estructuras. Como les decía anteriormente, hay que vencer una resistencia que es la dura madre e inmediatamente vamos a ver la aparición a través del gollete de la aguja el líquido cefalorraquídeo.
La más constante aparece al atravesar el ligamento amarillo, que une pues, las láminas vertebrales, coincide con una disminución de la resistencia al avance de la aguja. En ese momento se retira el fiador para comprobar si hay flujo de líquido. Y la recogida de muestras debe ser directamente un frasco estéril, nunca se aspira y se retira la aguja al terminar. Previamente se inserta el fiador antes de retirar la aguja. Ahora, ¿qué complicaciones nos va a dar la punción lumbar? Lo más frecuente es cefalea postpunción, pero felizmente es en niños mayores de 10 años de edad, ¿no? Por eso es que nos damos como dice, obviamos muchos pasos que están descritos en la literatura para la realización de la punción lumbar. O sea, por eso utilizamos una aguja de venopunción en forma directa sin utilización de anestésico. ¿Qué más tenemos? La radiculalgia, que es el dolor radicular cuando rozamos una raíz, que es habitualmente transitorio. El dolor lumbar, que puede ser difuso por pinchazo en el disco intervertebral, también es temporal. Puede haber diplopía, que es habitualmente por parálisis del sexto par, eso es infrecuente. O la pérdida de audición y tinnitus, que sí son frecuentes. La hemorragia, puede producirse hemorragia epidural, subdural y subaracnoidea. Esta complicación es rara en niños, sobre todo si es que no tienen trastorno de coagulación. Y lo que podría presentarse es un neumoencéfalo. ¿Cuándo? Cuando se deja libremente la aguja y si el líquido cefalorraquídeo no fluye, pues se puede por presión negativa ingresar aire en el sistema subaracnoideo y ventricular. Es muy doloroso y se resuelve solamente una vez que el aire se haya reabsorbido o si se logra extraer por maniobra quirúrgica. Esas son las complicaciones más frecuentes de la punción lumbar. Asimismo, tenemos pues meningitis, ¿no? Los quistes dermoides, ¿no? O herniación cerebral, sobre todo cuando hay un incremento de la función de la presión intracraneana, o que haya lesión en la médula espinal y nerviosa, sobre todo para evitar esta complicación, hay que utilizar de preferencia pues discos, espacios invertebrales por debajo del E4. Puede producirse periodos de apnea y bradicardia, sobre todo por compromiso respiratorio causado por sujetar con demasiada presión al neonato durante el procedimiento. ¿Por qué? Porque lo tenemos con la cabeza en flexión, de tal manera que el mentón está chocando el tórax, ¿no? Entonces puede generar esa maniobra periodos de apnea y bradicardia, ¿no? Y llevar pues incluso a la hipoxia, ¿no? Por eso que cuando se realiza este procedimiento, también debemos monitorizar al neonato, ¿no? Viendo pues cuánto satura y cuánto es su frecuencia cardíaca. Entonces, vamos a, vamos a ver un video. Ya vamos a ver este video. Ahora, No, doctor, para poder escuchar el video.
Bien. El siguiente procedimiento frecuente es la punción suprapúbica. ¿Y para qué utilizamos la punción suprapúbica? En realidad es un procedimiento poco frecuente, sobre todo cuando estamos sospechando infección urinaria en el neonato o un niño menor de 2 años. Entonces, lo ideal es tener pues realmente orina aséptica o tener en forma aséptica. Entonces, en niños menores no se puede utilizar, pues no es tan fidedigna la técnica del chorro medio. Por eso de preferencia o es punción suprapúbica o por cateterismo vesical. Pues, en realidad lo recomendable es la punción suprapúbica. Consiste pues en la recolección de orina directamente de la vejiga mediante una punción de la misma. Es una técnica rápida, simple y segura y está recomendada en recién nacidos, lactantes y niños pequeños, en los que el procedimiento con bolsa adhesiva o bolsa colectora haya fracasado. Aparte de eso, que la bolsa colectora no es lo más recomendable, sobre todo para obtener orina para urocultivo. De repente, para un examen de orina simple, puede utilizarse, teniendo en cuenta que esta bolsa colectora no debe estar colocada más allá de 30 minutos en el neonato. Si pasó ese tiempo y no se pudo recolectar orina, de preferencia se lava nuevamente los genitales y se vuelve a colocar una nueva bolsa colectora. Entonces, este procedimiento es realizado por el pediatra con colaboración de la enfermera, ¿no? El objetivo, obtener muestra de orina estéril en lactantes y neonatos mediante punción de la vejiga y aspiración directa. ¿Quiénes, ¿Quiénes forman el equipo? El pediatra, la enfermera, el auxiliar de enfermería. Requerimos pues agua y jabón, guantes, antisépticos, generalmente clorexidina, ¿no? Jeringa. ¿Cómo se realiza? Pues previamente hay que lavarse las manos con agua y jabón, hay que identificar al paciente, explicar nuevamente a la mamá o al papá, ¿no?, el procedimiento que vamos a realizar, decirle las ventajas y las desventajas y los efectos colaterales que pudiera suscitarse. Se ponen los guantes desechables, se realiza con agua y jabón un buen lavado de la zona donde vamos a realizar la punción suprapúbica, ¿no? Retirando pues bien el prepucio hacia atrás, en el caso del varón, y en la niña separando los labios y haciéndolo de arriba abajo. Se coloca al niño en posición supina o en decúbito supino sobre una superficie plana con las piernas flexionadas y las caderas en abducción, en posición de batracio. El pediatra se coloca los guantes estériles, limpia la zona de punción con el antiséptico, colocando a continuación un campo estéril, ¿no? Es la posición correcta, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser la punción? Esta línea que vemos, la línea suprapúbica, nos damos cuenta en la línea media, dirección al ombligo, es más o menos 1 a 2 centímetros de esta línea suprapúbica, por encima de la línea suprapúbica, la línea media de 1 a 2 centímetros. Ese va a ser el punto donde se va a realizar la punción suprapúbica. Ya se colocó el campo estéril y se está realizando la asepsia y antisepsia. Entonces, el pediatra realiza la punción con la aguja unida a una jeringa, generalmente es una jeringa de 3 centímetros o de 5 centímetros, ¿no?, en la línea media, 1 o 2 centímetros por encima de la sínfisis pubiana, inclinando la jeringa hacia la pelvis en 10 a 20 grados, hasta notar un cambio en la resistencia y aplicando una aspiración suave a medida que se va introduciendo la aguja, de forma que la orina se aspire inmediatamente cuando la aguja penetre en la vejiga. Debemos tener en cuenta
que ya sea el niño o la niña, en este caso el neonato o la neonata, no debe haber orinado por lo menos 30 minutos o una hora antes. Y de preferencia que en los 15 o 20 minutos últimos haya lactado, ¿no? Porque a veces da la coincidencia que estamos haciendo la punción suprapúbica y el neonato orina, entonces perdemos toda posibilidad de obtención de la orina, de la muestra de orina. Entonces, hay que etiquetar la muestra, se envía al laboratorio la muestra con la petición correspondiente de tal manera que para que tenga efecto adecuado, esta muestra debe ser procesada no más allá de 30 minutos de haber sido obtenida. Luego nos lavamos las manos y se registra pues todo el procedimiento en la historia del paciente. Entonces, aquí con una jeringa simple, como le dije, con la misma aguja, poco a poco, a medida que va introduciendo, se va aspirando hasta la obtención de la orina. Igualmente, una vez que se ha obtenido la muestra, el retiro de la aguja es de un solo tirón y se coloca un apósito para evitar que haya sangrado. Algunas observaciones en la punción suprapúbica. Hay que evitar el uso de soluciones yodadas como antiséptico, sobre todo hasta los 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque a través de la piel estas soluciones yodadas se absorben y podrían producirse un hipotiroidismo secundario. Debemos asegurarnos que esta vejiga esté llena, puede ser con una ecografía si se pudiera, o comprobando que el niño lleva más allá de una hora sin orinar, ¿no? Y de preferencia que a los 15 o 20 minutos antes hay que darle lactar. También puede utilizarse la crema tópica, es anestésico, en este caso el EMLA, ¿no? Y se pone esta crema 30 a 60 minutos antes del procedimiento. Entonces se aplica una capa sobre la piel intacta de 5 a 10 centímetros cuadrados, 1 gramo en los recién nacidos a término y medio gramo en los prematuros, aunque está descrito el riesgo de metahemoglobinemia en caso de aplicaciones repetidas en niños. No parece que sea un riesgo importante en el caso de aplicaciones aisladas, ¿no? Como lo repito, es un solo INCON, algo similar con la punción lumbar, que de tal manera que tampoco usamos anestésicos tópicos en estos casos. El procedimiento obviamente está contraindicado en niños que tengan una vejiga vacía o que haya signos clínicos de deshidratación, de distensión abdominal o de hepatomegalia o visceromegalia, o que tenga trastornos hemorrágicos o anomalías congénitas del tracto gastrointestinal o geniturinarias que sean graves, ¿no? Podría aparecer una hematuria transitoria. Las complicaciones en general son poco frecuentes y se dan más en recién nacidos, ¿no? Y en punciones a repetición. Sin embargo, otras complicaciones descritas que sean más graves, como la perforación intestinal, los hematomas, son muy raros, ¿no? No están mayormente descritos.
¿Se ve la pantalla? Sí, doctor. Perfecto.
El siguiente procedimiento frecuente es la cateterización de los vasos umbilicales, tanto arteria como vena umbilical. ¿Se escucha? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, el cateterismo de la vena umbilical lo hacemos cuando requerimos, pues, un acceso inmediato para la infusión de líquidos venosos o durante la reanimación o cuando requerimos monitorizar un acceso venoso plazo, ¿no? Sobre todo nos prepara la administración de nutrición parenteral, por ejemplo. Eh, Generalmente estos catéteres, sobre todo el catéter venoso umbilical, en promedio nos sirve hasta una semana inclusive. Tiempo suficiente para que se pueda colocar un catéter percutáneo y se puede utilizar ya sea para la administración de medicamentos como de nutrición parenteral. ¿Para qué más requerimos una cateterización tanto de vena como de arteria umbilical? Para la exsanguinotransfusión, que puede ser una exsanguinotransfusión eh, parcial o total. ¿Cuándo es parcial? Por ejemplo, en el caso de una policitemia, que hacemos exsanguino parcial. En cambio, si es en una incompatibilidad de RH o incompatibilidad de grupo donde requerimos volúmenes mayores, es una exsanguinotransfusión total. En cambio, cuando cateterizamos la arteria específicamente, ese es el procedimiento, como es el beneficio específico, es para tomar gases arteriales, sobre todo en aquellos prematuros que están sometidos a ventilación mecánica, en los cuales requerimos constantemente tomas de muestras de gases arteriales para el manejo de la ventilación mecánica. Entonces, de preferencia, si lo tenemos cateterizado, es un procedimiento inocuo y que ya no es doloroso. En cambio, si no lo tenemos cateterizado, necesariamente hay que tomar gases arteriales, ya sea de la arteria radial o de otro lado. Y para la monitorización también de la presión arterial invasiva. ¿Qué equipos y materiales requerimos? Pues el equipo, el neonatólogo, la enfermera, la auxiliar de enfermería, materiales, pues primero para la asepsia, el gorro, mascarilla, mandilón estéril, guantes, etcétera, etcétera. Antisépticos como clorexidina. Tenemos pues pinzas, pueden ser pinzas Kelly que no figuran acá, mosquitos curvos, portagujas, tijeras, en fin. Son equipos de cirugía menor. ¿Cómo es que se hace el procedimiento? ¿No? Primero hay que preparar y valorar el neonato, ¿no? Lo colocamos en una cuna térmica, es decir, una incubadora, ya sea abierta o cerrada, de preferencia abierta, porque uno tiene mayor espacio para la manipulación, de tal manera que así evitamos la hipotermia. En la incubadora, pues se manipulará por las ventanillas, si es que es una incubadora cerrada, por eso le doy de preferencia una servocuna o incubadora abierta. La posición del neonato es en decúbito supino y se monitoriza los signos vitales a través de un monitor, sobre todo para ver frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación de oxígeno y ver si es que hay arritmias también, ¿no? Luego se mide la distancia hombro-ombligo, o sea, a través de un centímetro medimos esa distancia de hombro-ombligo y esa distancia lo llevamos a unas tablas, como vamos a ver más adelante, y que nos va a decir cuánto de longitud va a ingresar el catéter a través del, ya sea de la vena o de la arteria umbilical, ¿no? Esta va a depender pues de la distancia del hombro al ombligo. Es útil sumar la longitud del muñón, ¿no? Porque cuando cateterizamos siempre vamos a dejar por lo menos 1 centímetro de muñón umbilical. Entonces la distancia hombro-ombligo y suponiendo que tenga 14 centímetros
de la distancia hombro-ombligo, vamos a ingresar ya sea, por decir, 7 centímetros, si es que es por debajo del diafragma, ¿no? O 9 centímetros, si es pasando el diafragma, ¿no? Y si es mucho más alto y es de inserción alto. Entonces, generalmente, en el caso de la vena umbilical, del catéter venoso, requerimos pasarlo ligeramente el diafragma, ¿no? En el caso de la arteria umbilical, suponiendo que sea el mismo paciente, la inserción es mayor. O sea, ¿por qué? Porque esta zona es catalogada como peligrosa. Si es 14, para que esté en un lugar apropiado cerca de la vena cava superior, va a estar alrededor de 17, 18 centímetros en promedio. Entonces, el material de cirugía menor que se requiere, con sus catéteres respectivos. Les recuerdo que no son los únicos catéteres que podemos usar. Lo ideal es que sean este tipo de catéteres, que puede ser de un lumen, 2 lumen o 3 lumen inclusive. Estos son los catéteres adecuados. Todo está debidamente medido, ¿no? En cambio, promedio estarán pues 100, 150 soles cada catéter. El problema es que muchos hospitales como el nuestro a veces no se cuenta con este tipo de catéter. Entonces se puede utilizar una sonda nasogástrica. Si es para la arteria, podemos utilizar una número 4 y si es para la vena, una número 6 en el caso de los prematuros. Si es para un niño mayor, un recién nacido a término, puede utilizarse una 8 o una 10 para el caso de la vena y una 6 para el caso de la arteria, si es que se requiere. El problema es que las sondas nasogástricas tienen un borde festoneado, es decir, tienen múltiples orificios en la zona distal. Entonces, cuando cateterizamos, a ese nivel pueden formarse coágulos y obstruir el pasaje del catéter. Entonces, de preferencia, si usamos sonda nasogástrica, cortamos toda esa zona festoneada y dejamos un solo orificio. Y obviamente está lleno de líquido, en este caso suero fisiológico, para evitar que haya coagulación. Igualmente tanto para la arteria como para la vena. Entonces se debe utilizar una técnica aséptica. El neonatólogo en este caso se coloca pues, su gorro, mascarilla, se lava las manos, se coloca su mandilón estéril, se debe tener una mesa auxiliar donde debe estar listo los catéteres, listos para ser utilizados, ¿no? Lleno de suero fisiológico. Se tendrán pues preparar las soluciones a perfundir. Recomiendan que para el catéter arterial se debe utilizar suero con dilución de heparina para evitar los coágulos, pero realmente basta con el suero fisiológico, ¿no? Inclusive una vez cateterizado, se deja una pequeña infusión de 0.2, 0.3 de 0.2, 0.3 por hora a través de una bomba de infusión para evitar el uso de heparina, ¿no? De tal manera que ese catéter siempre va a estar permeable. Entonces se coloca un campo estéril alrededor del ombligo, dejando expuesto pues, solamente pies y cabeza. Se pone un fragmento de cinta umbilical, generalmente es en la base del cordón, puede ser una seda negra, ¿no? En la base. Es lo bastante ajustada como para minimizar la pérdida de sangre. Y luego se va a cortar más o menos dejando 1 centímetro o 2 centímetros del muñón, o sea, desde la piel hasta la zona donde se va a cortar. El corte debe ser lo más transversal posible, puede ser con bisturí o con tijera. Yo prefiero la tijera porque da un corte mucho más plano, de tal manera que podemos observar fácilmente las dos arterias y la vena umbilical. Entonces, acá abajo se puede poner
una seda, como le dije, se ajusta y se corta. En este caso lo están haciendo con un bisturí. Entonces, luego se mantiene el cordón umbilical erecto y estable, ¿no? Lo podemos sostener con unas pinzas, unas Kelly, por ejemplo, o unas Addison. Y una vez que ya se ha visto la arteria o la vena, se divulsiona, o sea, puede ser con una Addison o con una pinza Kelly, ¿no? Se divulsiona, es decir, se entreabre la vena o la arteria que vamos a cateterizar. Entonces, una vez que la arteria o la vena están lo suficientemente dilatadas o divulsionadas, se introduce el catéter hasta la longitud apropiada. Pero este catéter está lleno de suero fisiológico para evitar una embolia gaseosa. Si es un catéter arterial, se puede colocar de dos maneras, ¿no? Un cateterismo bajo, cuando la punta del catéter va a llegar por debajo del nivel de L3 o L4. En cambio, el cateterismo alto, la punta se localiza por encima del diafragma a nivel de D6 a D9. Generalmente utilizamos el alto en el caso de la arteria umbilical, sobre todo para que esté lo más cercanamente posible a la vena cava superior. Entonces, la posición suele ser determinada por cada centro hospitalario, ¿no? La posición alta se asocia con hipertensión y un mayor riesgo de hemorragia intraventricular, dice la teoría. La posición baja ha sido asociada con episodios de vasoespasmo en las extremidades inferiores. Y ahí sí mucho cuidado, porque a veces ya hemos cateterizado y bueno, está permeable todo, pero un rato después podemos ver que hay uno de los miembros inferiores puede estar sumamente pálido, ¿no? Pálido, frío, e incluso con un pulso casi imperceptible. Entonces, lo más probable es que hayamos cateterizado no hacia arriba, sino hacia abajo, de tal manera que estamos obstruyendo y generando vasoespasmo. Eso es peligroso, así que se requiere retirar inmediatamente la cateterización respectiva, ¿no? Aquí los diferentes caminos que puede tomar un catéter, ¿no? Lo ideal es hacia arriba hasta llegar hasta la vena cava superior, o en este caso la arteria, pero si no se va hacia abajo, entonces puede generar pues vasoespasmo. Igualmente acá, en el caso de la vena, la idea es vena cava superior. Cuando el catéter ya está introducido, la enfermera pues realizará un lavado de manos, se coloca los guantes y conecta ya el catéter al equipo de perfusión, es decir, a la bomba de infusión, y ya va a poner el goteo que se ha estipulado. Coloca el esparadrapo formando un puente, ¿no? De tal manera que este puente puede permitir que los catéteres, ya sea el arterial o venoso, o los dos, puedan movilizarse hacia arriba o hacia abajo sin tener ningún tipo de problema. Entonces, con esta fijación, observamos el cordón umbilical, se puede realizar los cuidados habituales y favorecer su secado. Otra fijación habitual es asegurar el catéter con un esparadrapo, fijando en la base del ombligo con una seda 3 ceros, haciendo una jareta. Particularmente yo prefiero el puente porque es una forma mucho más rápida y más segura para su mantenimiento, ¿no? Este es el famoso puente. El otro lado igual. Y entre ambos se pasa el capo y al quedan dos catéteres. De tal manera que el catéter los podemos arriba o ni de obstrucción. Pues me parece conveniente porque es muchas veces de poder requerir movilizar el catéter, entonces sacar todo.
no es lo recomendable utilizar tedéremeos en esos casos. O lo fijan a nivel del mismo cordón, particularmente el puente, porque es mucho más seguro. Esta es una radiografía de tórax. ¿Qué lugares quedan catéteres, tanto arteriales como el 3.5 para el catéter arterial o el 5 French para el venoso? Podemos visualizar este tipo de imágenes porque son florados. En la sonda nasogástrica, la visualización es un poco más difícil. El movimiento endotraqueal, pues, generalmente en sala de tensión inmediata al recién nacido, cuando necesitamos pues, darle ventilación a presión positivo, sobre el caso de neonatos con depresión severa o asfixia severa. Cuando la ventilación es ineficiente, ya sea si la ventilación a presión positiva es suficiente, entonces requerimos intubar para dar hacer una intubación. Cuando estamos pues ante una apnea persistente, en casos de asfixia severa, o que haya nacido por anestesia general, ¿no? O que esté sometido a una meningoencefalitis, por ejemplo. O tengo una patología grave como membrana hialina, o hernia diafragmática, ¿no? O un NEC severo, los que requieren pues el proceso respiratorio, entonces severa que requieren pues intubación para manejo ventilatorio. O asianómica. Pues requerimos un laringoscopio que tenga pues sus pilas operativas, ¿no? Las hojas del laringoscopio de preferencia que pueden ser hojas rectas o curvas, de preferencia son hojas rectas. Término para un prematuro en neonatología utiliza tubos endotraqueales 5, el 3, el 3.5 y el 4. Sin CAF, ¿ya? Sin CAF. En neonatos usamos sin CAF. Requerimos una fuente de inspiración, ya sea los o su bolsa autoinflable o bolsa de reanimación. La mascarilla debe ser del tamaño adecuado para el recién nacido, para el recién nacido. Algunos utilizan la tubación nasotraqueal, para eso requerimos una pinza. Y tela adhesiva fue cortada para fijación del tubo traqueal, generalmente es un disparador pospial inclusive. En el procedimiento, mascarilla. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los tubos endotraqueales, ¿no? Incluso en nuestro medio de marca Brown, que tiene ¿para qué nos sirve eso? En el momento en que estamos intubando, basta que pase la parte negra para decir que es suficiente. Lo vamos a ver más adelante. ¿Cuánto o a qué distancia debe quedar el tubo? Lo ideal es que llegue hasta la carina como máximo. Y se utiliza una regla que es pesa 6. O sea, si el paciente pesa 1 kilo, 1 más 6, alrededor